Buenas, buenas, ¿cómo estás? Me llamo Francisco Tomé. Estoy acá para hablarte un poquito acerca de nuestro Señor Dios. Me gustaría primero invitarte a que aceptes a nuestro Señor Jesucristo, a venir a tu corazón, guiar tus pasos y perdonarte por tus pecados. Solo tienes que hacer eso. Le pedís que venga a tu corazón, que guíe tus pasos y que perdone tus pecados. Y recordar, cada vez que peques, podés solo venir a nuestro Señor Jesucristo y Él te va a ayudar a olvidar. Él te va a ayudar, te va a perdonar y te va a ayudar a superarlo. Una buena manera de hacerlo es conociendo bien en qué estás fallando, exactamente por qué y de la manera en que te puedas calmar, que puedas verlo claramente, que puedas pensarlo. Es bueno enfrentar las cosas, ser honestos con nosotros mismos y solamente olvidarlo, ¿no? Naturalmente analizarlo, saber qué es, cómo lo puedo arreglar. Muy bueno es el hecho de, en el tiempo que hacemos esa cosa mala o hacemos esa cosa mala, cambiarlo por algo que sea mejor para nosotros y en el mismo tiempo. Ahora, me gustaría hablarte un poquito acerca de el apóstol Pablo. Como nosotros sabemos, Pablo era un hombre que perseguía mucho a la cristiandad en aquella época. Él, la verdad, sí les perseguía mucho en todo momento. Pablo era un hombre que él a su religión era completamente fiel. Era un guerrero de su religión. Era un hombre que cumplía su religión de una manera perfecta, de una manera perfecta, y era un hombre extremadamente, un creedor muy fuerte. ¿Qué pasa? Que el Señor Jesucristo, cuando Pablo iba en busca de más cristianos, le detuvo y hizo que una luz, a través de su luz, le habló. Pablo y sus compañeros vieron la luz y a Pablo el Señor Jesucristo le dijo: ¿por qué me persigues? Entonces Pablo, se le fue dicho a Pablo que iba a perder su vista y que un hombre iba a venir a devolvérsela y entonces él iba a ser sano. La cuestión es esto, que Pablo fue sanado por este hombre, fue dirigido por este hombre y Pablo cambió. Aquí podemos ver cómo la misericordia y la justicia del Señor está siempre con nosotros. ¿Qué pasa? Que Pablo fue perdonado por todos sus pecados, fue guiado en una dirección correcta. La cuestión, lo interesante acá es esto. Pablo pues perseguía a la religión, pero nosotros sabemos una cosa, que cuando estás con nuestro Señor Dios, el morir es algo bueno. ¿Por qué? Porque vas directamente con Él, te acoge y todo. Entonces me pregunto yo, como nosotros sabemos, nadie puede tocar a un hijo de nuestro Señor si Él no lo permite. Me pregunto yo la razón por la que Él permitió a Pablo hacer lo que hacía y por qué fue justamente una persona como Pablo la que lo hizo. Podemos asumir que debido al gran corazón, la gran habilidad de Pablo para hacer las cosas perfectas y creer de esa manera tan fuerte como creía, como ejemplo de cómo un hombre puede cambiar de un momento a otro, incluso una persona así como Pablo, que hacía las cosas de una manera perfecta, que era un creador muy fuerte
y que era una persona de mucha inteligencia. Recordemos que Pablo era un líder, él no era un soldado común, era un líder y era una persona muy talentosa. Ahora, la cuestión es que él es cambiado y es dirigido hacia ser cristiano. Nosotros podemos ver el efecto que tuvo el apóstol Pablo en la cristiandad. Él fue llamado y fue escogido como el protector de la cristiandad en aquella época. Fue la persona que dio grandes bases a la cristiandad para que formasen un cimiento para el día de hoy, para nosotros. ¿Qué pasa? Pablo tenía una inmensa habilidad de comprensión y cuando recibe el Espíritu Santo en él, puede comprender el mundo. El apóstol Pablo, podemos ver en su mentalidad que él era una persona muy talentosa, pero no podía comprender las cosas con naturalidad. La cuestión es que cuando recibe el Espíritu Santo, él recibe el don del entendimiento. Pablo era capaz de entender el mundo, la dirección que llevaba y que había llevado, y las razones por las que las cosas pasaban, y enseñanzas muy profundas que solo una mente como la de él pudo haber aprendido, la verdad. Porque el apóstol Pablo no solo era un gran apóstol y en su deseo de perfección, imitador de nuestro Señor Jesucristo, él cumplía todas las reglas de la cristiandad de una manera perfecta. Era una persona muy comprensiva acerca de la cristiandad. Pablo era una persona muy noble, una persona muy fuerte, una inmensa capacidad para organizar y para dirigir. Pablo tenía una capacidad de perdonar, de amar, de cumplir la ley de una manera completamente perfecta y de guiar el desorden que en esa época había, porque nosotros sabemos que los cristianos en aquella época pues eran tocados por el Espíritu Santo, pero sabemos también que había muchas dificultades. ¿Qué pasa? Satanás tenía mucho dominio en la tierra y a través del Espíritu Santo se demostraba el poder del Señor Jesucristo y de la autoridad que se tenía sobre las enfermedades, la maldad, los demonios. Sabían entonces que era el Señor Jesucristo quien tenía el poder de controlar y de rescatar. Pero también eran perseguidos para ser asesinados. La cuestión es que también los cristianos en esa época no eran personas que habían encontrado profundidad. ¿Por qué? Porque todavía no tenían demasiado tiempo habiendo sido convertidos. Claro que el Espíritu Santo da mucha dirección, pero es muy cierto que en aquella época no habían bases tan sólidas como hoy en día, después de 2000 años. Pablo fue una persona que fue capaz de organizar muchas iglesias, muchas donaciones. Fue una persona que fue capaz de evangelizar por todos lados. Una persona que incluso entonces tuvo la capacidad de siempre mantenerse centrado y saber qué estaba pasando con él, con las personas a su alrededor y todo lo que era la dirección. Claro que él lo dijo muy claro, que no era gloria de él, sino de nuestro Señor, que era gracias a la gracia del Señor que él era capaz de hacer todas estas cosas. Pero estamos hablando de cosas que son inmensas, imaginándonos el desastre que hacían los demonios, la fuerza que tenía la persecución sobre la mente de las personas, el desorden que había, pues todavía no habían bases como ahora, ¿no? Pero el apóstol Pablo fue una persona que fue capaz de dejar todas estas bases
una persona muy noble, de un corazón inmenso y de una gran habilidad para demostrar la verdad y para hablar lo que debía hablar y cómo hablarlo en los momentos correctos. El éxito del apóstol Pablo vino debido a su gran habilidad para cumplir con la palabra, para cumplir con todas las normas, para imitar al Señor Jesucristo, para ser guiado a través del Espíritu Santo de nuestro Señor Dios, de su gracia, para poder lograr todo lo que hizo. Entonces me gustaría un poco invitarte a que analices un poquito más lo que el apóstol Pablo dice y tratar de comprender la personalidad del apóstol Pablo. Pues podemos saber que es una persona que le gustaba hacer las cosas de una manera muy perfecta, una persona muy fuerte tanto de espíritu como de corazón, de mente y de cuerpo. Así podía resistir todas las dificultades. Claro que todo esto venía del Espíritu Santo, con su fuerza física, resistir todas las dificultades y trabajar tan duro como lo hacía, con su mente para poder entender y para poder comprender en una vida, claro, para poder comprender todo lo que comprendía, para poder organizar todo lo que organizaba, para poder mantenerse en forma, para mantener el movimiento de las cosas, para chequear a uno y a otro al mismo tiempo. Muy importante también el corazón que tenía, que era capaz de aceptar. Claro está que todo vino de nuestro Señor, ¿no? Pero nosotros como cristianos sabemos que todo esto requiere de una base firme. Pablo tenía un corazón capaz de perdonar a los que hacían mal y destruían y los maltrataban a toda la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y todos nosotros sabemos que cuando nosotros amamos, y más de la manera en que se ama el Señor Jesucristo, podemos ser un poquito celosos en la manera en cómo amamos, cómo cuidamos, cómo protegemos ese amor hacia esa persona. La cuestión es que Pablo era capaz de entender la verdad, claro está, que todas las muertes y todo era glorificación para el Señor, porque era así como debía ser. Y que no había nada que se estaba perdiendo, no había nada perdido, nada malo pasando, porque cuando nosotros nos vamos a lo celestial, comprendemos que la persecución era necesaria para cumplir con las palabras que dijo el Señor Jesucristo, para dar testimonio y dar motivación a otros, para fortalecer la fe, porque cuando nosotros enfrentamos dificultades y cuando tenemos buenos momentos, nosotros podemos comprender más sobre la fe, sobre el amor, sobre la compasión, sobre el perdón. Y somos más agradecidos cuando recibimos y sabemos amar con más fuerza. Y es impresionante cómo Pablo podía naturalmente perdonar a las personas, como lo hacía, y amar a las personas y guiar a las personas como lo hacía. Su espíritu inquebrantable. Pablo fue azotado cantidades de veces, varias veces, naufragios, quedar sin comida, ser asaltado, ser abofeteado, ser perseguido. El apóstol Pablo, la verdad, tenía un espíritu y una fe, claro está, que también viene del Espíritu Santo, pero hay que darle el mérito. El inquebrantable, el espíritu de Pablo. Hay que ver esto, lo duro que trabajaba Pablo, lo mucho que le exigía su cuerpo físico, su carne, resistir tentaciones. En aquella época había muchas tentaciones, resistir persecución,
resistir pues quedar sin alimentos, todo, resistir todo eso, aún así tener la capacidad de seguir manteniendo el trabajo duro que él hacía y el soporte que era para la iglesia, porque era el defensor de la fe en esa época. Y aún así, tener energía y tener claridad para automáticamente perdonar, amar y rezar por los que le perseguían, por los que le maltrataban, por los que le lastimaban. Eso es un espíritu irrompible, de verdad, porque la verdad es muy duro el hacer esas cosas. Me gustaría rezar un poquito por estas cosas. Padre, Señor mío, quiero agradecerte por tu amor, por tu justicia, por tu verdad, porque eres bueno y porque siempre diriges nuestros pasos. Gracias por todo lo que has hecho, mi Señor, todo este tiempo. Amado Señor mío, bueno eres en todo momento, en todo lugar. Justo eres en todas las direcciones y en todos tus caminos. Gracias, Padre mío, porque eres en todos los momentos la fuerza y la dirección de todos los caminos. Gracias, Padre, por todo tu amor. Gracias, Padre, porque siempre eres bueno y siempre diriges nuestros pasos. Gracias, Señor, porque siempre enseñas con amor, con verdad y con justicia. Gracias, mi Señor, amado mío. Gracias, Padre, por tu dirección en todos los momentos. En nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén.